Queridos hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Una vez más, ¿cierto? Estamos acá con la palabra de Dios para poder exhortar un trozo de ella, ¿cierto? Ya que, bueno, por estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Tenemos que hacerlo a través de internet, ¿cierto? Como un culto online. A través de esto, ¿cierto? Vamos nuevamente a predicar la palabra de Dios. Y esta palabra la vamos a tener en San Mateos, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Y leo en el nombre de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Palabra de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en estos momentos hemos leído tu palabra. Que yo solamente sea un instrumento, Señor. La palabra es tuya, la palabra es eficaz, y que venga a hacer en nosotros, en nuestros corazones, algo importante, Padre amado, porque sabemos que tu palabra nos alienta, nos da sanidad y nos dice que sigamos adelante en este camino de la vida. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una palabra quizás muy conocida, queridos hermanos, vecinos, amigos que están escuchando en estos momentos. Jesús anda sobre el mar. Y podemos ver, ¿cierto?, el relato que viene después de esta palabra de cuando Jesús alimenta a los 5.000. Y dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca y ir delante a otra orilla, a otra ribera. Entre tanto, él despedía a la gran multitud, ¿cierto?, de los 5.000. Pero estos discípulos entraron solo a la barca. Y Jesús subió al monte a orar. Pero cuando estos discípulos entraron mar adentro, ¿cierto?, dice la palabra que aquí, en medio del mar, fue azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esta palabra, ¿a qué quiero llegar, hermanos? ¿O qué quiero llegar a sus vidas? Que muchas veces nuestras vidas son como una embarcación. Muchas veces nuestras vidas están en una brisa suave, entramos en esta embarcación, todo está bien muchas veces en nuestras vidas, en nuestro ámbito familiar, en nuestros trabajos, en las universidades, ¿cierto?, en las escuelas. Hay una brisa tranquila y todo está bien. Pero sabemos que la vida, o nuestras vidas, es de altos y bajos. Y muchas veces esa brisa tranquila, cuando estamos bien, vienen vientos contrarios. Y muchas veces vienen tempestades a nuestras vidas. Estos discípulos entraron confiados a esta barca porque el mar estaba tranquilo. Había una brisa suave y empezaron a navegar sobre este mar tranquilo. Pero al medio del mar vinieron vientos y azotaron esta embarcación. Y cuando hay vientos y cuando azotan, ¿cierto?, de manera fuerte,
hay miedo, hay angustia, hay desesperación. Estos discípulos estaban solos. Estaban solos en esta embarcación. Por lo tanto, tuvieron miedo, angustia, a que el viento y las olas pudieran hundir esta embarcación. ¿Cuántas veces nuestras vidas son azotadas por vientos y olas que golpean tan fuerte nuestras vidas que tenemos miedo y angustia de no salir de esta tempestad? Muchas veces nuestra vida está calma, muchas veces hay una brisa suave en nuestras vidas, pero viene una enfermedad, viene una muerte de un ser querido quizás. Muchas veces la angustia porque han perdido sus trabajos, vienen las deudas, infinidad de cosas que pueden azotar nuestra vida como a esta embarcación. Los discípulos estaban solos en esta embarcación. Más dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando todo va mal en nuestras vidas, hay miedo, hay desesperación, pero ¿saben lo que más terrible pasa? Es que no vemos a nadie a nuestro alrededor. Solamente vemos la tempestad. Y estos discípulos no vieron a Jesús. No lo vieron que venía, sino que vieron un fantasma. Y aún más tuvieron más miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando viene la desesperación en nuestras vidas, queridos hermanos, amigos, vecinos, quien quiera que esté escuchando este mensaje, solamente vemos el problema, la tempestad, esas olas que azotan nuestra familia, azotan nuestra vida, y no vemos a nuestro alrededor, sino que vemos solamente el problema que nos estamos hundiendo. Con esta pandemia hay muchas personas que han entrado en desesperación, en pánico, están con tratamiento médico, psicológico, porque es normal. Han muerto seres queridos sin poder ser despedidos, familiares hospitalizados, conectados, sin poder estar al lado de ellos. A este mundo le vino una gran tempestad de olas, de vientos contrarios, y muchas veces nos encontramos solos en medio del mar con una tempestad. Pero hoy nos dice Jesús que aún en la tempestad, aún en el problema, aún en el dolor de la enfermedad o del problema que tengamos, Jesús caminó sobre el mar para estar con sus discípulos y calmar esa tempestad. Hoy te dice Jesús que no lo veas como un fantasma, que no lo veas como una persona extraña, sino que lo veas como Jesús, aquel Jesús que calma la tempestad en medio del mar, aunque vengan vientos contrarios, aunque vengan olas grandes a nuestra vida o a nuestra humanidad o a nuestro país o a nuestra ciudad.
Dios dice, no me mires como un fantasma, sino que mírame como Jesús, que soy tu amigo, soy tu Padre, soy tu Dios. Dice que Pedro, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre tus aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué grande! Pedro caminó sobre el agua. ¿Quién de nosotros puede caminar sobre las aguas en el mar? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, cuando caminó, el momento que caminó sobre el mar o sobre las aguas, es porque estaba viendo a Jesús solamente. Su mirada estaba sobre Jesús y Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando miró hacia el lado, vio que había viento, vio que estaba sobre el mar, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando estamos sin Jesús y estamos sumidos solamente en el problema y miramos solamente las olas y miramos solamente el mar y miramos solamente la tempestad, nos hundimos cada vez más. Pero si en tu problema o en mi problema o en tu enfermedad o en tu problema económico a lo mejor, mirara solamente a Jesús, el autor de la vida, tu problema sería más suave. Y esa gran tempestad se volvería algo suave para tu vida. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces los que estaban, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta gran tempestad, Jesús tomó a Pedro de su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo tomó y lo subió a la barca. Y estando Jesús en la barca, se calmó la tempestad. Qué importante, qué hermoso palabra de Dios que nos entrega hoy, que nos dice que estando Jesús en la barca, se calma la tempestad. Por lo tanto, si tú estás pasando una dificultad, un problema de angustia, no puedes dormir en las noches, porque hay angustia, hay desesperación, llama a Jesús, invítalo a ser parte de ti. Jesús es la luz, como esta velita. Jesús es la sal que puede sazonar este mundo que cada día estamos más mal. Pero Jesús es Jesús, ese que calma la tempestad en medio de las angustias y de las pruebas.
aun cuando vengan vientos, olas, Dios estará contigo. Ese Jesús que un día dio su vida por mí y por ti en aquella cruz. Que el Señor de paz les bendiga. Y muchas veces las pruebas, las dificultades tienen propósitos en nuestras vidas, y propósitos de aún mejores, porque Dios lo que quiere con nosotros es lo mejor para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Un abrazo grande a cada uno de ustedes, y que podamos confiar en Dios en estos tiempos difíciles de pandemia, de angustia, de dificultades. Todavía esto no para. Aún a lo mejor se nos está aclarando que todo está viniendo bien. No, tengamos precaución. Esto no ha pasado. Por lo tanto, también tenemos que ser responsables con nosotros, con nuestras familias, para que podamos estar bien. Y nosotros como iglesia, seguir proporcionando la palabra de Dios, que esta palabra no se acaba. Aún en pandemias, aún en los templos cerrados, Dios es el mismo. Jesús es el mismo, que calma la tempestad. Que el Señor les bendiga.